pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy te vengo con un plato clásico. Vamos a estar trabajando una lasaña. Te voy a estar mostrando cómo hacerla muy rápida y muy fácil. Sobre todo fácil y rica. Vamos a estar desarrollando esta receta. Pero antes de empezar con la preparación, tengo un material introductivo sobre la lasaña en general para que puedas informarte un poco más sobre este plato. Vamos a verlo ya mismo. El término lasaña proviene de la palabra griega lasagnon, que significa plato o tazón. Los antiguos griegos usaban un plato especial para cocer con este nombre, y los cuales heredarían posteriormente a los romanos. Estos antiguos romanos usaron el mismo utensilio y crearon un tipo de comida al que le asignarían el nombre del plato griego. A través de los años, la palabra lasaña comenzó a cambiar su definición. Si bien en el pasado solía referirse al plato en el que era servido, paulatinamente esta palabra hizo referencia al platillo en sí. La lasaña es un plato de la cocina italiana que se hace con finas láminas de pasta, carne, queso, verduras y salsa de tomate. Hay cientos de recetas posibles, incluso ya existe la lasaña para veganos o para celíacos. Este plato típico de Italia y con proyección internacional es muy popular, entre otras razones porque el gato más famoso de la ficción, Garfield, es un fanático de esta comida, probablemente porque Garfield nació en la cocina de un restaurante italiano. Genial la información. Como mencionaba en el material, la lasaña, la clásica preparación es de pasta, salsa de tomate, carne y un poco de vegetales. Es básicamente como trabajar una boloñesa. Pero en esta versión que vamos a trabajar hoy, vamos a estar trabajando una versión con pollo, un poco de crema, queso, crema y también parmesano. O sea, vamos a también agregar un poco de salsa de tomate, pero muy poco. Bueno, para esta preparación necesitamos cantidad necesaria de láminas de lasaña, una pechuga de pollo, 200 ml de crema de leche, un mazo de verdeo, 200 gramos de queso mozzarella, 50 gramos de queso crema, cantidad a gusto de queso parmesano, un mazo de rúcula, 100 gramos de panceta, 150 gramos de salsa de tomate, cantidad necesaria de aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a arrancar. Primero que nada te quiero mostrar justamente las láminas de lasaña, que vos las podés adquirir en el supermercado, están por todas partes, son realmente muy prácticas a la hora de trabajar esto. Realmente te ahorras muchísimo tiempo porque no tenés que hacer la masa de la pasta, pero igual la masa de la pasta también es muy fácil de hacer, es simplemente 100 gramos de harina, 100 gramos de harina, un huevo, o sea, esa es la medida clásica para lo que es pasta. Y lo que tenés que hacer es desarrollar la masa, dejarla descansar un buen tiempo para después poder estirarla bien fino. Si vos te querés ahorrar todo ese trabajo y podés ir a buscar estas láminas que en realidad son súper prácticas para justamente cualquier circunstancia. Son muy pero muy ricas. Bueno, hay de muchísimas marcas y el tiempo de cocción es más o menos igual o incluso menos que una pasta, porque tenemos láminas mucho más delgadas, entonces tenemos que cuidar más el tiempo de cocción. Bueno, voy a estar dando algunos detalles más sobre estas láminas para que puedas aprender a utilizarlas, pero vamos a trabajar lo que va a ser el relleno. Para el relleno tenemos pollo, tenemos también panceta, que van a ser la base de nuestra preparación. No tenemos muchos vegetales acá, simplemente vamos a trabajar con la panceta, el pollo y vamos a agregar un poco de verdeo también para que tenga un poco de verde la preparación. Vamos a arrancar primero que nada con la panceta, porque esto lo vamos a empezar a desgrasar. Vamos ya a disponerlo en la sartén, a modo de que esa grasita que vaya liberando sea el medio en el que cocinemos el resto del pollo. Acuérdate siempre de cuando compres panceta, compra siempre lo que tenga más carne. No vayas por el que tiene más grasa porque si no te quedas al final sin panceta. Entonces, no voy a utilizar toda porque es mucha cantidad. Quiero que lo que más predomine es el sabor del pollo, del queso crema, del parmesano. Entonces, fíjate, voy cortando en láminas y esto nuevamente en piezas más chiquitas. Ya mientras voy calentando la sartén. No hace falta que esté a fuego muy fuerte, fuego moderado es más que suficiente. Y mientras trabajamos el pollo, entonces vamos a dejar que la panceta empiece a desgrasarse y a liberar todo su sabor en la sartén. Entonces no vas a tener prácticamente que utilizar aceite porque ya vas a tener toda la materia grasa que te va a proveer la panceta. Bueno, mientras esto empieza a desgrasarse, vamos a trabajar con el pollo.
una generosa cantidad de pollo realmente. Vamos a utilizar, no sé si toda la pechuga, porque realmente es mucha cantidad. Vamos a separar. Vamos a estar primero trabajando con una y vamos a medir qué tanta cantidad. La verdad que esta pechuga es gigantesca. Entonces separamos. Esto vos podés hacerlo no solamente con la pechuga de pollo, ¿eh? Vos podés trabajar esto con la pata muslo, que queda muy pero muy rica también. La pata muslo tiene la carne mucho más suave, mucho más tierna, entonces es también muy interesante trabajar con eso. Bueno, en caso de que vos tengas la sartén muy fuerte, cuando estás trabajando con la panceta le puedes llegar a agregar un poquitito de materia grasa, pero muy poco, es simplemente para el inicio del trabajo. Mientras tanto, vamos trabajando con lo que es el pollo. Vamos a cortarlo en láminas, en bifes, y de acá vamos a sacar cubitos. Mira, no necesariamente tenés que sí o sí trabajar con pollo fresco. Vos podés trabajar con alguna pieza de pollo que haya sobrado de otra preparación. Puede ser, por ejemplo, si hiciste pollo a la parrilla el fin de semana y sobró un poco, eso vos tranquilamente lo podés desmechar, lo podés cortar también y haces el mismo procedimiento. Trabajás la panceta, desmechás el pollo y lo agregás en la sartén para que tome sabor, más que nada, pues ya va a estar cocido, ¿sí? No hace falta que sea pollo 100% fresco. Bueno, la panceta ya está liberando su olor. Voy cortando el pollo. Acuérdate que tienen que ser piezas chiquitas, no hace falta, no tienen que ser piezas muy grandes, porque si no, a la hora que vos armes la lasaña vas a tener muchos desniveles. Entonces fíjate, yo lo voy cortando en cubitos bien pequeños. A medida que los voy cortando, ya los voy mezclando junto con la panceta, que vayan tomando sabor ambos. Más que nada el pollo, que se cocine en esa grasa que le va a aportar muchísimo, pero muchísimo sabor. Esto vos puedes hacerlo con carne vacuna, te armás una boloñesa y esa es la clásica lasaña realmente. Entonces no hace falta que vos te rijas solamente por esta preparación. Si vos querés agregarle cebolla, un poco de ajo, también adelante. Yo te estoy mostrando la manera más express de hacerlo, que es con muy pocos ingredientes. También le vendría bien un poco de morrones amarillos, morrón rojo. Incluso solamente locote y cebolla también queda bastante bien junto con el pollo y la panceta. Bueno, ahí va. A medida que vos vas cocinando, acordate siempre de ir poniendo sal, pimienta, solo que como estamos trabajando con panceta, la panceta tiene una carga importante de sal, entonces no te pases con eso. Bueno, mientras yo voy cocinando esto, voy agregando el resto del pollo que falta y vamos a una breve pausa y volvemos con más de Cocinemos Juntos. Estamos de vuelta en Cocinemos Juntos y antes de continuar con nuestra receta tengo que hablar de este producto que te trae Jack, que es una almohada vibradora que justamente lo que hacemos es ponerla debajo de la planta de los pies y trabajarla durante 20 minutos. Lo que hace es simular básicamente en esos 20 minutos unas 20 cuadras caminadas. Entonces vos podés estar, por ejemplo, mirando la televisión, descansando un rato, leyendo algo y podés estar utilizando esta almohada para justamente hacer ejercicio. Para poder hacer tu pedido, comunícate al 021-522-610 o al 0982-380-527. Bueno, yo me mudo para la cocina. ¿En qué nos habíamos quedado? Estaba el pollo cocinándose junto con la panceta, que ya está prácticamente tomando cuerpo. Lo que estamos haciendo es dejar que el exceso de líquido se reduzca y vamos a tener los demás ingredientes listos. Tenemos la salsa de tomate, que prácticamente lo que vamos a hacer es una salsa sola, una única salsa que vamos a estar... Ya va a tener todo el pollo, ya va a tener la panceta. Los ingredientes son la crema de leche, el queso crema y también la salsa de tomate. Por otro lado también tengo la cebollita de verdeo, que ya vamos a proceder a cortarla. A todo esto tenés que tener preparado el horno para poder llevar a cocción la lasaña. O sea, en realidad la lasaña ya va a estar totalmente cocinada porque la salsa ya está lista. También el queso no necesita cocción, la masa lo mismo, pero lo que necesitamos es que se gratine, que tome color y por supuesto que tome una buena temperatura interna. Por lo tanto tenemos que tener el horno a mucha temperatura, te estoy hablando de 250 grados junto con el dorador prendido para que se gratine todo de manera correcta. Yo voy cortando la cebollita que vamos a estar incluyéndola ahora mismo junto con el pollo y la panceta. Fíjate que es muy poco el tiempo de cocción que nosotros requerimos para el relleno, porque en realidad es solamente el pollo y la panceta lo que tenemos que
asegurar la cocción. Lo que es la masa, yo ya me adelanté, ya cociné parte de la masa, que realmente es súper rápido, es muy fácil. Simplemente la dispones y lleva aproximadamente, te diría que hasta 45 segundos es el tiempo justo para esta masa, porque no tenés que dejarla 100% cocida. Si la cocinas demasiado, ¿qué pasa? Se te pierde el sabor de la masa dentro de la lasaña, y si te falta no hay problema, porque en realidad si vos dejás la lasaña bien jugosa y lo mandás al horno, se termina de cocinar dentro, entre todos los sabores que tiene la preparación. Bueno, el pollo ya prácticamente está. Vamos a incorporar el verdeo. Todo adentro. ¿Sí? Queremos que tenga buena cantidad de este ingrediente. Vamos a agregar también lo que es el queso crema. Esto puede ser el queso catupirí o queso crema propiamente dicho. Y apagamos el fuego, agregamos también la crema de leche. Y empezamos a mezclar todos estos ingredientes. Todo se mezcle con el calor que queda en la preparación. Entonces ya te estás desarrollando gran parte de la salsa. Y para que no sea solo crema, también tenemos la salsa de tomate. Entonces te estás desarrollando como una salsa rosada junto con todo el pollo. Le estás aportando mucho sabor con el queso crema. Y fíjate, ya prácticamente no necesita cocción porque todos los ingredientes se derriten y queda todo bien homogéneo. Obviamente cada tanto vas verificando un poquito de sal nuevamente, porque agregamos la crema de leche, agregamos la salsa de tomate, que son ingredientes que llevan poca cantidad de sal. Un poquito más de pimienta. Y también tenemos el queso parmesano. El queso parmesano que te había dicho, tenemos acá aproximadamente unos 100 gramos de queso parmesano. Ya le agregamos en este punto. No continuamos cocinando porque si lo hacemos, ¿qué pasa? Va a empezar a pegarse por todas partes. Bueno, entonces está. Si vos le querés agregar más cosas a esto, le querés agregar, por ejemplo, un poco de orégano fresco, tomillo, adelante. Le va a quedar súper bien. Esa parte ya es decisión tuya. Nosotros estamos haciendo con muy pocos ingredientes: panceta, pollo, un poco de crema, salsa de tomate y verdeo, ¿sí? Son muy pocos ingredientes, lleva muy poco tiempo de cocción y es realmente súper fácil de hacerlo. Ahora, vamos a trabajar lo que va a ser el queso. Esto ya también es una cuestión de gustos, digamos, qué tanto queso querés incorporarle a la lasaña. Pero siempre trabajar con quesos que se puedan derretir de buena forma. O sea, un mozzarella es la mejor opción para esta preparación. También tenés los quesos tipo Quartirolo, que son mucho más cremosos todavía, solo que la desventaja que tenés con esos quesos es que va a tender a desarmarse un poquito más la lasaña justamente por el exceso de cremosidad que tienen. En cambio, estos quesos mozzarella tienen un poquito más de resistencia y toleran un poco más las temperaturas. Bueno, vamos cortando todo en cubos. Esto, si lo tenés rallado, es mucho mejor. O sea, si tenés el bloque de queso, lo rallás sin ningún problema. Incluso podés hacer lasañas de varios quesos. No tiene que ser estrictamente mozzarella. Podés llegar a combinar queso Paraguay, podés llegar a combinar un poco de queso ricota. Solo que tenés que tener en cuenta que son quesos con mucha resistencia a derretirse. Entonces no vas a tener una lasaña precisamente con esa textura. Siempre está bueno, y por excelencia es este tipo de queso, el mozzarella. Bueno, ya tenemos entonces el relleno, tenemos el mozzarella, que es prácticamente otro de los ingredientes del relleno. Tenemos las láminas, que yo las láminas ya las marqué. Voy a mostrar cómo quedan. Fíjate, acá están. Básicamente es menos de un minuto de tiempo en el agua y quedan de este modo. ¿Sí? Están marcadas, están al dente, ¿sí? Al dente quiere decir que tiene cierta resistencia al morder. Eso lo hace mucho más interesante porque vas a tener más texturas dentro de la preparación. Si vos te pasás de la cocción, como te había explicado antes, se pierde el sabor de la pasta y está bueno también sentirlo. Voy a estar armándola en este cuenco. Como habíamos escuchado en el material, normalmente viene justamente el nombre de lasaña, viene del recipiente en el que se servía y eran en cazuelas como estas. Incluso las cazuelas de barro redondas que se pueden conseguir en Areguá, esas son geniales para este tipo de preparaciones porque retienen mucho más el calor. Bueno, ¿qué vamos a ir haciendo? Acordate, como te había dicho antes, tener listo el horno, lo tenés que tener súper, pero súper fuerte para poder gratinar correctamente la preparación. Un poco de la salsa junto con el pollo en la base
Y ahí vamos a ir intercalando las preparaciones. En este caso, como es una primera base, voy a poder usar solamente una lámina de lasaña. Nuevamente repito el procedimiento, voy agregando pollo, solo que ya en esta parte vamos a estar agregando el queso. A modo de que este cuenco esté totalmente cargado, bien cubierto. ¿Y a cuánto tiempo lo vas a llevar al horno? Y a la temperatura que te dije, por lo menos tenés que tener en cuenta unos 10 minutos para que todo se derrita y quede bien. A medida que vas poniendo las láminas una encima de otras, presionalas para que la salsa, para que el jugo se extienda de mejor manera. Esto vos podés hacerlo en un Pirex y te digo más, podés armar toda la lasaña y la podés congelar. ¿Cuánto tiempo te dura congelada? Hasta 2 meses te digo que te aguanta sin ningún problema la lasaña totalmente congelada. Después la sacás de una noche para la mañana, que se descongele bien, y la mandás al horno a 200 grados y queda buenísima. Entonces, vamos terminando de poner esto. Fíjate, la forma de cocinar y reservar estas láminas es, las vas marcando 40 segundos y para ir poniéndolas una encima de otra, sí o sí con ayuda de aceite, o si no tienden a pegarse, ¿sí? Tienen esa particularidad este tipo de masas, quieren adherirse unas a otras. Entonces voy cubriendo, y lo importante a tener en cuenta es que cuando vos sientas que te falta un pedacito de masa, simplemente vos podés cortar otra lámina, no hace falta que respetes el tamaño de la masa. Entonces, por ejemplo, me queda un pedacito ahí por cubrir, lo que hago es cortar de una de las láminas y voy completando. Bueno, tenés que continuar así. Vamos armando varias, elegí el Pirex o el recipiente que más te guste, la vas armando. Podés hacer hasta de 5 o 6 capas sin ningún problema. Las capas lo elegís vos. Acordate nomás que cuanto más tamaño, más tiempo en el horno. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos con la presentación. Regresamos con más de Cocinemos Juntos y te tengo una consulta. ¿No te alcanza el tiempo para poder hacer ejercicio? Bueno, con este nuevo producto que te trae Jack vas a poder solucionar ese problema. Es una almohadilla que la pones debajo de los pies y justamente empieza a trabajar. ¿Y qué hace? Genera básicamente la simulación de 20 minutos de trabajar con esta almohada. Simula 20 cuadras caminadas. Entonces vos podés estar disfrutando de tu tiempo de ocio, podés estar mirando la tele, podés estar leyendo algo y podés estar usando esta almohada y hacer ejercicio al mismo tiempo. Para poder hacer tu pedido, comunícate al 021-522-610 o al 092-380-527. Bueno, nuestra lasaña está prácticamente lista, o sea, está en el horno, que fue lo que hice. Terminé de armarla y dejé una buena cantidad de queso por encima para poder justamente gratinarla. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Teníamos la rúcula, que era uno de los ingredientes que dejamos para el final, básicamente para darle un poquitito de altura a la preparación. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a sacarla, como te había dicho, trabajarlo con horno bien caliente, porque la idea es básicamente que el queso se derrita. Y fíjate cómo queda acá. Pues, ahí está, bien gratinado. ¿Sí? Se nota, se puede ver. Ahora vamos a agregarle un poco de orégano fresco por encima para poder terminar bien el sabor. Lo que me había quedado pendiente de mostrarte es cómo se cocina las láminas de la lasaña. Realmente es súper fácil de hacerlo. Acá justamente tengo un poquito de agua lista para utilizar y te voy a tirar también unos cuantos consejos sobre cómo trabajar estas láminas. Si vos vas a trabajarlas, digamos, en crudo, o sea, ¿qué quiere decir en crudo? Por ejemplo, vas a desarrollarte una salsa boloñesa, que te quede una boloñesa bien aguada, o sea, con mucha cantidad de salsa, y armás tu lasaña con las láminas en crudo. O sea, agarrás el recipiente que vos quieras elegir y vas montándola con las láminas en crudo. Entonces, como tiene mucha agua tu preparación, vos lo vas a mandar al horno. Entonces, en ese proceso, la masa se termina de cocinar, se hidrata de manera correcta y entonces ya vas a tener la lasaña con la masa al dente y lista para consumir. Lo que nosotros hacemos en el programa de hoy, lo que hicimos fue marcarla, que es básicamente tomar la lámina en agua hirviendo, como te había dicho, 45 segundos más o menos es más que suficiente, porque si haces más de eso, ¿qué pasa? Se te va a cocinar mucho y cuando vos mandes al horno va a continuar ese proceso de cocción y vas a obtener una lámina muy pero muy blanda a la que no le vas a poder sacar el provecho correcto.
Ahora, ¿cómo las vas? Fíjate, ya casi está lista. No, como te digo, no hay que cocinarla de más. Entonces, para que puedas ver cómo queda. Súper noble la lámina. Ya está. Es básicamente eso. Porque vos después, como te revuelvo a reiterar, vas a armar la lasaña, va a tener salsa, vas a mandarlo al horno y ahí continúa cocinándose. Y la forma de ir guardando esto es, vas poniendo en un plato con aceite entre capa y capa para que no se te quede pegado. Obviamente, como cualquier pasta, vos tenés que tener agua con sal, ¿sí? Una vez que el agua hierve, agregás la sal para que justamente pueda tomar sabor. Bueno, nuestra lasaña ya está lista. Fíjate lo que es, ¿sí? Esta es una presentación un poquito alterna. Normalmente se hace en Pirex o en presentaciones más playas, pero en este caso estamos usando un cuenco bastante recargado, digamos. Tengo un poquito de rúcula, que es lo que te había pedido en la mise en place. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva para darle brillo y por sobre todo, obviamente, vamos a estar aportando el sabor. Bueno, vamos a ir haciendo un resumen de lo que hicimos hoy. ¿Qué fue lo que trabajamos? Primero que nada, marcar la lámina de pasta. Así que te había dicho, 45 segundos en agua, la marcás, la reservás. Por otro lado, trabajamos el pollo, que fue cortar la panceta en cubos, el pollo también. Esto lo fuimos cocinando, que se conozcan bien los gustos de estos dos ingredientes. No hacía falta utilizar mucho aceite. A eso le agregamos, una vez que estuviera todo cocido, le agregamos verdeo, le agregamos crema de leche, queso, crema, la salsa de tomate. Todo eso se mezcló correctamente y quedó la salsa, el cuerpo, digamos, la lasaña. Cortamos el queso mozzarella en cubitos y después fue simplemente ir armando todo. Llevarlo a horno, que el horno tenía que estar precalentado, acordate, a 250 grados con el dorador prendido y listo. Nada más que eso, esperar a que la lasaña saliera. Acá con un poco de rúcula para darle altura, para darle verde y ya está. Una preparación súper rápida y fácil, no puedes dejar de hacerla. Es más, te digo, la puedes hacer un sábado, te adelantaste, haces unos 3-4 Pirex, congelás la mayoría y tenés siempre listo para poder disfrutar una buena lasaña rápida y express. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau.